Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. La verdad que para mí un enorme placer tener aquí a una gran amiga hace muchos años que nos conocemos, a Silvana Silva Pereira. La verdad que para mí realmente es un honor tenerla dentro de la escuela en este curso que va a intentar unir cábala y neurociencias. Algo que, bueno, se ha escrito desde Moshe ha escrito algunos trabajos en inglés, pero bueno, ¿quién mejor que se pueda presentar Silvana? Después de tantos años estudiando Cábala, quiero contar una pequeña anécdota antes de que se presente, y es que los días viernes al atardecer siempre había un grupo a las 18 horas, entonces Silvana estaba con una señora, Maite, que le enviamos saludo, y eran las señoras cósmicas, porque siempre que había clases de cosmogonía querían llegar hacia la Ein Sof. Inclusive un grupo secreto se terminó de crear, las cadmonitas, es decir, las que estaban cerca de la Dam Cadmon. Bueno, Silvana, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria personal, profesional. Bueno, en tres palabras, estudié informática en la Universidad de Oslo e hice un doctorado en procesado de la señal y hace 5 años me cambié de línea de investigación y empecé a hacer neurociencia computacional. Ahora estoy haciendo neurociencia cognitiva, trabajo con experimentos del lenguaje y bueno, en particular ahora estamos empezando a hacer trabajos con datos de bebés. Ok, ¿nos puedes explicar un poco el doctorado, de qué se trata? Porque tú dices esto tan tranquilo, pero la gente quiere saber un poco más Vale. de qué se trató tu doctorado. Procesado de la señal tiene que ver vendría a ser como telecomunicaciones. Entonces trabajé con comunicaciones inalámbricas, antenas, redes de sensores, todo muy, muy matemático y bueno, más que nada algoritmos distribuidos. Y eso fue lo que de alguna manera me conectó con la neurociencia, porque de trabajar con redes de sensores, de repente pasé a trabajar con redes neuronales, no exactamente redes neuronales, sino redes de zonas del cerebro, ¿no? Porque eso también lo vamos a ver. La manera de estudiar el cerebro varía mucho. Hay gente que se especializa en neuronas, otros que estudian más a nivel mesoscópico y también a nivel del cerebro global. ¿Cómo llegaste a la Kabbalah? ¿Cómo llegué? Es una muy buena pregunta que no sé cómo contestártela, pero supongo que es una cosa lleva a la otra. Siempre tuve como mucho interés, sobre todo después de un viaje a Israel, que me despertó la curiosidad de saber un poco más de la Kabbalah. Y me llamó mucho la atención cómo se pueden o cómo se podían hacer muchos paralelismos entre la Kabbalah y la matemática, o cuestiones, conceptos que están, bueno, muy, muy extendidos en la matemática. Y bueno, siempre todas estas cosas supongo que eh, mm, uniéndolas se puede llegar a algo un poco bueno, más grande, por decirlo de alguna Bueno, manera. hay un secreto que tenemos, que casi Silvana iba a integrar la mesa del tribunal cuando yo hice la presentación de mi tesis. Ella la leyó y pudimos ver ahí todas las relaciones entre la matemática y la Kabbalah, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de neurociencias, es decir, estamos hablando de la posibilidad de todo lo que, bueno, Nachman de Bratslav decía, ¿no? La Neshama, el alma, se encuentra en la mente. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en la mente? ¿Qué pasa en las neuronas? Que es un terreno que se avanzó poco, es decir, hay un gran misterio de cómo funciona nuestro cerebro, y entonces cómo la Kabbalah tiene algunas ideas intuitivas, ¿no? Por el cual se puede crear un curso con este tipo, ¿no? Cuéntanos un poco del programa que vas a presentarnos. Bueno, el programa lo que quiere es integrar un poco lo que ya se conoce a nivel científico de las neurociencias, y entonces la idea es bueno, tocar un poco en forma general algunos puntos que son la percepción, el lenguaje, la memoria y la conciencia. ¿Y por qué estos temas? Porque me parece que son muy, muy importantes para entender un poco los diferentes niveles del alma y de cómo
de alguna manera están entrelazados, como también es difícil separar estas dimensiones, ¿no? Como al final todo está entrelazado. La percepción es muy interesante porque lo que se podría decir es que lo que nosotros percibimos de la realidad es una ilusión inventada por el cerebro, podría decirse así, ¿no? La realidad es lo que el cerebro nos está diciendo que es. Es decir, estamos percibiendo según nuestro clic, ¿no? Según nuestra vasija de recepción. Después, el lenguaje es interesante por la comunicación y cómo también esto nos diferencia, con otras especies, ¿no? El lenguaje que nos permite tener también lenguaje abstracto y pensamiento abstracto. Después, por ejemplo, el tema de la memoria es importante para saber cómo se consolida la memoria y cómo se generan nuevas memorias. Pero por otro lado, tampoco sabemos dónde está alojada la memoria. No existe un lugar físico, no existe un soporte físico de la memoria. Y después el tema estrella de la neurociencia, por supuesto, es conciencia, ¿no? Visto desde varios puntos de vista. Y bueno, la idea es tocar un poco lo que se conoce, lo que se sabe, y también, si dentro de lo posible, quitar algunos mitos que hay, porque se han extendido algunos mitos de lo que es el cerebro y de cómo funciona, de que no son realmente así. Al menos no podemos apoyar esto con evidencia científica, ¿no? Entonces, Entiendo. bueno, Esa relación en la cábala entre Binah y Jochma en el árbol de la vida, ¿no? De conocimiento racional, organizacional, conocimiento intuitivo, apertura del CLI de recepción, ¿no? Si la neurona crea información y distorsiona, como tú dices, la realidad, o tiene energía que viene del exterior y la procesa dentro, ¿no? También el Or Pnimi, el Or Makif, ¿no? Esa energía que entra a los Mekubalim, los cabalistas a lo largo de la historia, dice Jaime Vital cosas muy interesantes con respecto, por ejemplo, a la reencarnación, de que el alma va entrando, la información, por ejemplo, del Nefesh entra primero, luego la información del Ruach, luego la información de la Neshama. Es como que en realidad está el Kli en potencia para recibir información que nos viene de fuera. Es como si nuestra alma en realidad tendría una energía que le pertenece fuera de la estructura y con la ampliación del Kli entra en la estructura. Temas muy interesantes que se pueden relacionar también con todo lo que trabaja la neurociencia, ¿no? La expansión de la Jochma, la contracción de la Binah y hasta dónde se puede subir en los universos superiores, ¿no? Lo que tú planteas, el nivel de abstracción. exactamente. Y cómo todo esto está de alguna manera condicionado por nuestro soporte físico, que es el cerebro. Y todo lo que está sucediendo lo estamos pudiendo observar de una u otra manera, buscando, digamos, el experimento, digamos, correcto, se puede observar cada una de estas cosas. Todo lo que está pasando en nuestro cerebro lo estamos pudiendo observar de una u otra manera, ¿no? Y, y bueno, es interesante de ver qué somos capaces de hacer dependiendo de ese cerebro que tenemos y lo que somos capaces de llegar a ser moldeándolo con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque el cerebro también es moldeable y se va a moldear de acuerdo a cómo lo usamos. De Esa es alguna una manera parte podemos fundamental. decir que el cerebro es CLI, donde nosotros vamos a trabajar con ese CLI como cualquier CLI, como cualquier vasija de cualquier dimensión. Al final termina siendo un CLI de recepción que lo vamos moldeando nosotros, ¿no? Ahí hay una relación como muy curiosa, ¿no? Sí, Si nosotros somos la mente o nosotros podemos moldear la mente, ¿no? A veces en exacto. psicología parece como que la mente nos está de alguna forma como dominando y nosotros estamos como esclavos de la mente, cuando en realidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma tiene la fuerza de poder dominar la mente como cli, poder expandirlo. A nivel físico te podría hablar de la plasticidad del cerebro, porque hay cerebros que no tienen o sea, que le falta una parte por accidentes o por enfermedades o lo que sea. A pesar de todo, la persona que tiene esa falta de soporte físico es capaz de hacer que otras zonas aprendan a funcionar, bueno, obviamente con ciertas limitaciones, pero
se puede moldear, y esto se llama plasticidad del cerebro. Entonces sería como una manera de revertir el proceso. Bueno, pero es curioso, ¿no? Porque al final nosotros decimos que el árbol de la vida está en un pequeño árbol de la vida en todas las dimensiones. Con lo cual, si de repente te falta Binah, pero tenés la Binah en Gesed, entonces podés sacar Binah en Gesed. Es como que en realidad, como son todos fractales, la posibilidad de que alguna parte del cerebro pueda tomar el trabajo de la parte que se perdió, nos hace dar la idea de esa fractalidad que tienen las dimensiones. Aunque te quedes con una dimensión sola, que sea Malhut o que sea Od, como tienes dentro toda la fractalidad, puedes desarrollar algo de Binah desde Od o algo desde Binah de Malhut, algo increíble, que el cerebro nos está demostrando la fractalidad del árbol de la vida, en cierto modo. Efectivamente, y bueno, y un poco dentro de esa capacidad que tenemos, también entender los límites, ¿no? Porque tenemos una limitación física, como lo hablamos siempre, ¿no? En la Kabbalah. Esa limitación física, y esa limitación física existe y se manifiesta. Ok, ¿se manifiesta en esa distorsión de la realidad o en una distorsión diferente, ¿no? Es decir, nos vamos alejando de una distorsión, pero como somos un clic limitado, vamos entrando en nuevas distorsiones. Quizás distorsiones un poco más amplias, más cercanas a la posibilidad de distorsionar menos. Es como que en realidad la expansión del CLI hace que cada vez distorsionemos menos la realidad, hasta que llega un momento en el bitul, en la aniquilación, que no hay nada distorsionado, pero para eso el sujeto tendría que desaparecer. Bueno, la verdad que el programa bastante potente en los temas que se van a tratar. ¿A quién va dirigido? ¿Puede venir todo el mundo? ¿Es mejor que se sepa algo del árbol de la vida? Cuéntame un poco. Bueno, en general se podría decirte que está dirigido a todo el mundo, pero si hay conocimientos de los universos y del árbol de la vida, es más fácil hacer como una conexión con esas dimensiones. Sería mejor tener un poco de conocimiento, pero no es fundamental. Claro, pero sería bueno tener un conocimiento mínimo del árbol de la vida, por ejemplo, digamos un curso inicial para tener una idea del árbol de la vida de los universos para que la persona no llegue al curso sin esto, ¿no? Porque si no ya la vas a empezar a poner en plan de comparativas. Me estabas diciendo fuera un poco de cámara del trabajo todavía de unión que se está haciendo entre la Cábala y la neurociencia, como que se estaba buscando esa unión, porque en realidad, claro, este es un curso realmente muy original, porque se está trabajando para esa unión, pero todavía una unión que, claro, no se ha logrado aún, ¿no? Los científicos van por un lado, los cabalistas van por el otro, y estamos... Efectivamente, estamos limitados un poco con respecto al tipo de información que tenemos del cerebro, a la manera de acceder a esa información y al tipo de experimentos que se hacen. Lo que se conoce, o sea, cuanto uno más estudia, se da cuenta de lo poco que conoce y de lo poco que se sabe en general del cerebro. De todas maneras, la idea es exponer como conocimientos un poco generales y hacer como una presentación un poco más divulgativa de lo que existe para poder hacer esa conexión. Entiendo, es decir, una explicación de la neurociencia, podríamos decir, básica, para que la persona entienda básicamente de qué trabaja y dónde estarían los puntos de conexión con la Cábala. Efectivamente. Bueno, la verdad que increíble, es un curso que realmente para mí va a ser muy potente. Esperemos. Esperemos que sea potente, sabemos de tu potencia, de tu análisis, esperemos que la gente te siga, yo creo que tú vas a bajar un poco ahí el lenguaje, no se lo hagas difícil a la gente porque tanto matemáticas, tanta neurociencia, la gente se puede ver perdida. No, lo vamos a hacer accesible. Ok, perfecto. Bueno, la verdad, un placer muy grande, la escuela te agradece que hayas presentado este programa, yo particularmente que tanto he bregado, tanto he pedido para que puedas lograr este programa, yo muy feliz. Y bueno, por supuesto, la escuela sigue avanzando en estas líneas, que lo más importante es esto, entender de que la ciencia justamente está dentro, digamos, de la cosmovisión de la Kabbalah, o que la cosmovisión de la Kabbalah es, podríamos decir, una presciencia, una ciencia antigua y medieval que ya percibía
muchas de las cuestiones, pero que claro, las percibía sin los elementos que nosotros tenemos hoy, con más detalle o con mucho más con una tecnología mucho más avanzada. Así que bueno, bienvenida Silvana. Muchas gracias. Un gusto muy grande tenerte y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Mario, otra vez, y el gusto es mío. Shalom a todos. Shalom.